Que se ha retrasado y... Bueno, pues la siguiente conferencia es el estado del arte de las impresoras en 3D de Open Source, presentado por Pablo Clemente, Paclema. Y nada, te dejo y gracias por estar aquí. Hola a todos, gracias por venir. Bueno, os voy a hablar un poco de lo que son las impresoras 3D, un poco que veáis qué nos ha llevado a poder hacer. Luego también os voy a enseñar un poco los modelos que estamos construyendo nosotros, en los modelos que hay open source, do it yourself, que podemos hacer nosotros mismos en nuestra casa. ¿Vale? Luego os voy a enseñar una serie de actualizaciones que he ido haciendo yo en la mía y que considero también importantes, algunas otras. Y finalmente os explicaré un poco lo que viene a ser el software para poder utilizar este tipo de máquinas. ¿Vale? Entonces, bueno, vosotros conocíais una impresora, bueno, una impresora estoy hablando ya, bueno, conocéis una máquina que pueda replicarse a sí misma y hacerse un clon de sí misma. Bueno, ese puede ser uno, pero realmente lo que estoy hablando son de estas impresoras 3D. Es una impresora autorreplicante porque puede fabricarse a sí misma. El objetivo esto está enmarcado con el objetivo de poderse hacer en su totalidad, pero obviamente todavía no está, todas las partes no son replicables. Como veis, hay muchas partes que tienen metálicas, motores, eso de momento no es autorreplicante, no se puede clonar a sí misma en esas. Pero si os fijáis, hay muchas partes que son de plástico y eso es el material que utilizamos con estas impresoras y que están hechas a partir de otra impresora. Entonces, bueno, aquí os voy a poner una parte de cómo sería una impresión 3D. Aquí está, como lo llamamos en Clone Wars. No sé si habéis estado esta mañana en la charla de Clone Wars. Es la comunidad que nos hemos desarrollado aquí en España. Y lo que está haciendo en este momento es imprimir una pata, como una pata parecida a esta, para otro clon, para un hijo suyo de aquí. Entonces, bueno, el sistema es muy sencillo. Simplemente utilizamos plástico en bobinas de este tipo y, como veis, el plástico llega a una parte que es el fusor, o hot end, también se llama, que lo que hace es calentar ese plástico y ir poniendo por capas superpuestas. Se llama tecnología aditiva porque va haciendo capa por capa, va haciendo una figura en 3 dimensiones. En conjunto con el movimiento de los ejes, pues vamos haciendo la pieza en altura. ¿Vale? Entonces, pues eso, a partir de este material de plástico principalmente es con el que podemos hacer no solo unas máquinas, sino también objetos. Y objetos de todo tipo, como podéis observar. Bueno, ¿qué materiales utilizamos? Principalmente, ya os he dicho, es plástico y de tipo ABS, en concreto es ABS. Y el otro que utilizamos también es PLA, como veis ahí. Tiene algunas características, esas son las más fundamentales en las que se diferencian estos dos tipos de plásticos. El ABS es un material, como veis ahí, que funda a una temperatura mayor que el PLA. Por lo tanto, pues bueno, digamos que tenemos más dificultad a la hora de tener que llegar a esa temperatura. Y la ventaja que tenemos es que es un material más flexible que nos permite que no se pueda, o sea, nos da más flexibilidad a la hora, más resistencia mecánica. No como el PLA, que es un material más duro y puede romperse con más facilidad. Pero como veis, dentro de estos dos tipos de plásticos hay infinidad de colores
Vamos, ahí creo que había unos 40 tipos de colores distintos y cada vez es, bueno, realmente es un material fácil de adquirir, o sea, está pues en los electrodomésticos, lo podéis ver, que está, bueno, no sabéis que es ABS, pero el plástico sí que normalmente se utiliza es ABS, o sea, es un plástico muy fácil de encontrar. Y ahora más, por esto que está surgiendo de las impresoras 3D, lo podéis adquirir más fácilmente. Ventajas que tiene el PLA, es más fácil imprimir con él porque hasta ahora la tarea más difícil era también conseguir que la pieza se mantuviera en la base, se mantuviera sin que se levantara, lo se llama warping. El problema era ese, que la parte de abajo de la pieza se iba levantando y saltaba. Entonces, podéis imaginaros cómo acababa esa pieza, un burroño ahí de plástico que no se parecía en nada. Entonces, el ABS es más difícil que se pegue, sin embargo el PLA no hace falta prácticamente tener casi cuidado para que se pegue. Entonces, luego otra ventaja que tiene el PLA es que está hecho a partir de recursos renovables como el almidón de maíz o de otro tipo también, y es biodegradable, en principio sin colorante. Claro, el colorante ya le añade una parte que no es buena para la naturaleza. Pero bueno, no son los únicos materiales con los que podemos imprimir. Últimamente se están creando nuevos materiales y esto es lo que está también llevando más beneficios a todo este tipo de impresión 3D. Como veis, bueno, hay plástico ABS, ahí tenéis arriba a la derecha que brilla a la oscuridad, por ejemplo, es bastante curioso. En el medio tenéis uno que hace reacción con rayos ultravioletas y cambia de color. Luego otros que cambian con la temperatura, cambian de color, como lo ves a la izquierda, que está tomando la mano. También tenemos nylon, ahí en medio hay una bobina de nylon, se ha creado ese compuesto de nylon que lo que hace es además tener mucha más flexibilidad que el ABS. Y este tipo de nylon en concreto es óptimo para imprimir en las RefRaps o impresoras 3D o de este tipo de máquinas, porque no necesita ser fundido a altas temperaturas. Entonces podemos tener una pieza que podemos doblar y manejar sin que vaya a romperse. Luego otro tipo, si veis ahí abajo a la izquierda, eso es madera. Eso está hecho a partir de un filamento compuesto de un termoplástico parecido al PLA, unido con virutas con serrín y cosas de madera. Y lo que hace es fundirse, igualmente como vienen bobinas, y lo que van creando son piezas de madera. Y si os fijáis además, con partes más tostadas y partes más blanqueadas. Eso se va controlando además con la temperatura de fusión de ese material. O sea, estamos llegando ya al punto en el que están saliendo nuevos materiales y ya no nos quedamos en el plástico. Por eso digo que de momento la impresora no es clonable al 100%, pero darle tiempo, que llegará. Luego, si veis aquí a la derecha, bueno, aquí han impreso también varias figuras con cerámica, con otro tipo de pastas, con chocolate, o sea, aquí tenéis infinidad de cosas para poder... Bueno, ahí también ABS conductor y todo. Bueno, esto es por ejemplo, unas fotografías de las piezas de otra impresora. Como veis, o sea, la complejidad que tienen las piezas puede ser tan sencilla como unas patas, como unas monturas, como hasta hacer engranajes, como lo que veis aquí. Estos engranajes son totalmente funcionales, no tienen ningún tipo de holgura, además, y vamos, es que parece impresionante que una máquina que tienes tú en tu casa pueda realizar este tipo de piezas tan complejas. Bueno, otra cosa bastante importante es que podéis haceros piezas totalmente a vuestro gusto, totalmente parametrizables. Podéis poneros, como veis ahí, hasta vuestra imagen en la carcasa de vuestro iPhone o vuestro móvil. Nokia ahora mismo está liberando, como veis, esos son diseños que ha hecho Nokia para algunos terminales móviles y lo que ha hecho es liberar el diseño de la carcasa para hacerla parametrizable, bueno, en este caso,
para ese modelo en concreto, pero podéis poner ahí cualquier dibujo que queráis, vuestro nombre o lo que os dé la gana. ¿Veis? Y allí, por ejemplo, tenéis también otra fotografía con un montón de carcasas que ha hecho parametrizables igual. Y bueno, veis ahí una serie de bolígrafos también ahí a la derecha con vuestro nombre. Y no solo se puede hacer una pieza en concreto, hay piezas más complejas como el silbato que tenéis aquí a la derecha, que bueno, no sé si sabéis que hace la bolita dentro. No lo sé si la oís. Lo hace con bolita y además funciona. O sea que se logra bastantes cosas curiosas. Veis piezas más complejas como una lámpara de estas, no sé si conocéis, esto es de un robot, de un videojuego que se llama Portal, y es que es una lámpara que se mueve y todo, o sea, tiene servos y es que parece que es de verdad, o sea, es impresionante. Y bueno, también esto es un tema dentro en el que estamos en este ámbito ahora mismo, el tema de la robótica es algo que ha abierto un montón de puertas. Antes diseñar un robot era algo que costaba, porque tenías que llegar a un diseño y ahí te quedabas. Si querías modificarlo, pues te iba a llevar mucho más tiempo. Ahora, pues es que está todo adaptado a lo que queramos. Si queremos meterle un sensor de un tipo, es muy fácil conseguir modificar la pieza, porque el código está ahí, está compartido y podemos acceder a él, o bien modificarlo, hacerlo de nuevo. Como veis, a la izquierda tenemos el mini Skybot que hizo Juan González. De ahí ha derivado a ese otro robot que es el que estamos aquí afuera ahora imprimiendo para el proyecto Tubot. Y ahí necesitaban conectar esos sensores, pues bueno, se adapta. Y en un momento tenemos los robots imprimiendo tal y como queremos. Bueno, luego hay, como veis, proyectos más complejos, como el humanoide que veis en medio, tiene todos los brazos, la cara, todo se mueve. Y luego, pues bueno, hay aquí un bípedo, otros robots que parecen simples, pero antes construirlo con las herramientas que teníamos era algo mucho más complejo. Y ahora, como veis, es muy sencillo. Bueno, y a partir de este tipo de maquinarias, pues han surgido otros proyectos que están bastante interesantes, como son, por ejemplo, estos dos del Filastruder y el Filabot, que son unas máquinas que lo que hacen es generar más bobinas de plástico como esta que tengo aquí, a partir de otros trozos de plástico, pues reciclándolos o con bolitas de plástico que podemos conseguir más fácilmente. Hombre, de momento es algo que es nuevo, entonces no va a salir a lo mejor un hilo, pero son proyectos que están saliendo allí adelante. Ahí abajo podéis verla que está sin carcasa y se ve más o menos, veis que tiene una parte donde entra todo el plástico y lo que hace es fundirse por la punta y ir saliendo por allí con el filamento, el diámetro que queramos. Bueno, otros desarrollos bastante interesantes son los escáneres 3D. Bueno, hasta hace poco estábamos también todos muy emocionados con la Kinect que hay por ahí de Microsoft, de la Xbox. Como veis, es que podemos escanearnos a nosotros mismos y esto da un juego tremendo porque es que podemos, bueno, juego. La verdad que es muy interesante tener tu propio cuerpo, lo que queráis escaneado y lo podéis utilizar y queda muy chulo. Decir, jolín, ¿cómo puedo yo sacarme un busto de mí mismo de otra forma? Es que sería algo muy difícil. Pues aquí podéis sacaros, si queréis, vuestra moneda de vuestra cara mismo y queda. Si os fijáis, el mango de la cámara también está impreso, por supuesto. Luego, como veis, hay luego otros desarrollos más comerciales que ya están más orientados a escanear objetos más pequeños, como es el que tienen arriba de la de MakerBot. Y luego este es otro, Photon, es un proyecto que están ahora, que acaban de lanzarlo en Kickstarter. Y bueno, otro tipo de tratamientos, por ejemplo, aquí tenemos a la izquierda tenemos una refinadora para las piezas. Ahí, si os fijáis, hay una figura, un Yoda, un busto de un Yoda, que lo tienen puesto en una especie de plato que va rotando, lo meten dentro de esa pecera que tiene un compuesto y lo que logran es darle más definición a la pieza, porque van suavizando toda la superficie. Entonces ya estamos hablando de no tener unas piezas que, bueno, deben tener cierta calidad, sino es que
Es una pieza totalmente lisa y, bueno, no sé, aquí no se puede apreciar mucho, pero es que queda impresionante. Esta es una máquina que ha surgido, pero también hay otros métodos para lograr hacer piezas con muy buena calidad, como la que veis. Hay como las piezas que veis ahí arriba. La de la derecha del todo son todas iguales. O sea, la derecha del todo está hecha con poca calidad, porque cada capa mide 0,35 milímetros de grosor. Bueno, parece que es muy poco, pero es bastante gruesa y se pueden casi observar las capas como van una encima de la otra. La del medio ya tiene 0,1 y casi ni se notan. Pero es que la de la izquierda ha sido tratado por este método que consiste en calentar acetona para poder, porque la acetona lo que hace, ataca al plástico ABS y lo que va haciendo es, digamos, medio, va haciendo que entre en contacto y se ablande, digamos. Entonces, como veis en la figura de la izquierda, se va lisando de tal manera que es que queda una pieza como hecha por vamos, una industria aquí total. Bueno, y estos son más o menos los modelos que solemos construir, más fáciles, más documentados, que solemos construir. Como veis, bueno, ahí hay un árbol que está ya desactualizado, en el que se ven todos los modelos que han salido, open source, por supuesto, bueno, no son todos open source, no, del proyecto RepRap, o sea, son infinidad de ellos. Pero como habéis visto, seguramente habréis visto de estos, yo creo que todas, allá afuera están todos estos modelos. Y es que la gran ventaja es que están no solo libres, son modelos libres, vosotros podéis descargar vuestros diseños e imprimirlos o conseguirlos por otros medios, pero la gran ventaja es que al ser libres podéis modificarlos y hacerlo, y yo qué sé, poneros a vuestro gusto. Entonces, luego además están muy bien documentados y si habéis estado en la charla de Clone Wars habéis visto cómo acceder y cómo entrar en el grupo y ver toda la documentación. De todas formas, luego os pondré un enlace por si queréis verlo. Y bueno, ahí tenemos documentado cómo construirlas y es muy sencillo. Bueno, sencillo entre comillas, parece que es más complicado de lo que luego es cuando te pones. Bueno, estos son los tipos, bueno, algunos de los más utilizados. O sea, fundamentalmente lo que utilizamos de electrónica. Sabéis que tiene esto motores, tiene piezas de plástico, tiene partes metálicas, varillas, y luego para controlar todos los movimientos de los motores y las temperaturas, los sensores, los fusores, todo lo utilizamos con esta electrónica. Por una parte, lo más común es utilizar unas RAMs, que es un Arduino Mega. O sea, bueno, las RAMs es el escudo que ponemos sobre un Arduino Mega y nos sirve de puente para poder controlar todo este tipo de cosas. O luego tenemos la otra opción, que es más barata, más limitada, eso sí, pero que nos da también las mismas características, que se llama Sanguino Lolu, como la que tenéis aquí abajo. Veis que es más simple, solo es una plaquita, es más pequeñita, también es más manejable. Y luego ya hay otro tipo de placas que tienen ya todo integrado. Bueno, estas no es que sean más utilizadas, pero son de lo que también se está desarrollando. Hay un montón de placas. O sea, tenéis para elegir, que si no os gusta una o no podéis acceder a otra, pues podéis, hay un montón. Bueno, aquí con esto os quería enseñar, esa era mi impresora hace un año y pico. O sea, no se parece ahora mismo en nada. Y ha sido ella la que se ha ido actualizando a sí misma. O sea, se ha impreso ella misma las piezas y ha acabado siendo así. Y con esto lo que quería enseñaros es que en ese momento lo que yo quería era tener algo que me pudiera mover la máquina sin tener que estar con el ordenador para un lado y para otro. Entonces dije, jolín, si yo tengo esta placa con botones y con LEDs, tal, ¿por qué no la pongo? Y es que fue pensarlo y en 20 minutos la tenía puesta, la tenía funcionando y tenía, bueno, realmente aquí eran simplemente unos soportes muy sencillos, pero es algo que de otra forma, sin impresora 3D, sin este tipo de máquinas,
me hubiese dado un... No sé, para montar esto hubiese sido... Vete a saber. Bueno, como veis, no solo imprime plástico, podéis ponerle otro tipo de cabezales. En este caso, yo ahora mismo tengo un carrito, que no es el que suele ponerse, es un carrito de apertura fácil. Y como veis, puedo cambiar el cabezal y poner otro. En este caso es tiene una punta caliente para imprimir en 3 dimensiones con plástico, pero como veis, podemos cambiar el cabezal perfectamente para imprimir pues, en 2 dimensiones con un bolígrafo. Pues es totalmente factible. Otra actualización que hice, más bien pensando para lo que luego os voy a explicar, es ponerle el sistema este que se llama Boden, que lo que hace es transmitir el plástico, alimentarlo a través del tubo y pasa por aquí. Realmente es un alargador. ¿Esto qué es lo que me ha ayudado? Esto es pues, principalmente a quitarle el peso al carrito. El carro tiene mucho menos peso porque esto tiene aquí un motor, que es el que va tirando de los engranajes, y la verdad es que pesa bastante. Entonces, con eso, luego de tener mucho menos peso, se generan muchas menos inercias al estar en movimiento y puedo tener impresiones mucho más rápidas e imprimir todo súper rápido y acabando mucho antes. Pero bueno, lo que os decía es que yo principalmente lo puse porque mi idea era poner no solo una, digo, pues voy a poner 2. O sea, por aquel entonces había puesto de moda en las impresoras comerciales imprimir con dos puntas. Y dije, pues ¿por qué no? Voy a hacerlo yo en la mía. Y como veis, es muy sencillo. Ella a sí misma, de nuevo, se imprimió el soporte necesario para poner 2 puntas. De aquí lo del Bowden, porque si yo quisiera poner 2 extrusores como estos encima del carro, pues apenas tendría espacio, pesaría mucho más, pero con el Bowden, como veis, me permito sacarlos fuera y tener el espacio que quisiera. ¿Qué podemos hacer con doble extrusor? Pues juntar 2 colores, por ejemplo. Como veis, hay un par de piezas que están puestas, están hechas con doble extrusión. No solo 2 colores, también, por ejemplo, podéis mezclar 2 materiales distintos o podéis poner una punta con un tamaño, un grosor del hilo final y otra con otro para rellenar el interior, por ejemplo, y ir más rápido. Y bueno, igualmente pues podéis ponerle otro útil, en este caso un extrusor de pasta universal, como es este. Hay muchos más modelos, pues este es uno de ellos. ¿Veis? Podéis cambiar cualquier cabezal y adaptado a lo que queráis vosotros. Bueno, esto es otra de las actualizaciones más completas que están geniales. La poner una pantalla aquí es ideal porque lo que podéis hacer es imprimir directamente con la impresora, sin necesidad de tener un portátil o un ordenador que se esté enviando por USB los comandos y los movimientos. Directamente desde aquí podéis engancharle una tarjeta USB, o sea, una tarjeta micro SD o una tarjeta SD y desde allí podéis no solo también imprimir, sino manejarla, moverla o podéis a través de los menús calibrarla, de todo. Bueno, esta es una pantalla que hice yo por aquel entonces, pero hace ya tiempo, pues se han sacado una serie de pantallas para los que también a lo mejor es bastante engorroso ponerse a hacer todas las conexiones de la pantalla y veis que hay soluciones que ya vienen hechas, simplemente tenéis que poner el conector a vuestro Arduino o la placa que llevéis y es muy sencillo y la verdad es que da mucho juego. Y luego hay otro tipo de pantallas, como veis allí, que eso ya es la caña, que tenéis ahí un mini programita como el que tendréis en vuestro ordenador. Además es táctil, lo podéis manejar y bueno, también pues está genial. Y bueno, pues ahora os voy a contar un poco todo el software que es necesario para manejarla. ¿Vale? Por una parte tenemos el firmware, que eso llamamos así al programita que va a llevar dentro el microcontrolador que está aquí en la electrónica, en este caso el Arduino Mega o en la Sanguinololu o en la placa que tengamos. Luego está el software que llamamos host, que ese es el software que tenemos en nuestro ordenador con el que podemos manejarla. Tenemos una serie de botones, manejamos la impresora
Y luego el laminador, que es el que nos prepara las piezas y nos las transforma para poder manejarlas. Esto es, por ejemplo, el aspecto que tiene. A la izquierda podemos ver la pantalla del IDE de Arduino, por ejemplo, en la que vemos, en este caso creo que es Marlin, sí. Vemos una serie de pestañas. Esto es como se programa Arduino, y en este caso, pues el firmware que tenemos ahí tiene varias pestañas. Normalmente tiene una de configuración en la que tenemos que poner, pues, por ejemplo, pues qué tipo de electrónica tenemos, si es Sanguinolobus, si es RAMs. Luego, por ejemplo, pues a la hora de calibrarla, tenemos que poner el número de pasos, tenemos que poner qué tipo de sensor tenemos, porque hay varios tipos de temperatura. Entonces, pues si tenemos un termistor de un tipo, pues se pone ese y se van poniendo aquí en la pestaña de configuración todos aquellos aspectos relacionados con nuestra impresora en concreto. Entonces, esto es lo que vamos a enviar al Arduino. Lo vamos a dejar ahí cargado y lo que va a hacer es lo único que tenemos que tocar, la pestaña de configuración. Todo lo demás, el control de los motores, eso ya está más que hecho. ¿Qué es lo que va a hacer este programa? Pues va a interpretar los códigos, que como veis este es un ejemplo de códigos que se llaman G-codes, pues normalmente empiezan por G. Y lo que va a hacer eso va a ser interpretar ese tipo de códigos que lo que quieren decir simplemente son movimientos. Por ejemplo, tenéis arriba el G28, que lo que hace es que vaya hasta la posición 0. Luego por ahí en medio veis el G1, X no sé qué. Eso quiere decir que se muevan, son movimientos de que el eje X vaya a tal posición, el Y vaya a otro. Y tal. O sea que realmente lo que hace la electrónica es interpretar unos comandos llamados G-codes que vienen a ser movimientos o lecturas de temperatura o tipos de ese tipo. O sea, el control que tiene es muy básico, la electrónica que tiene la impresora. Por otra parte, aquí tenemos el host. Esto yo creo que es mejor si os lo enseño aquí. Hay muchos tipos, ¿vale? Y además son multiplataforma todos, son open source, que bueno, si sois desarrolladores también podéis editarlos. Bueno, pues este es el Pronter Interface, es uno de los más utilizados. Y como veis tiene una parte, no sé si lo... Sí. Tiene una parte para poder manejar la impresora, que son estos botones. Podéis aquí visualizar la pieza que vais a imprimir. Y aquí, bueno, pues una serie de... Tenéis un terminal serie que ahora mismo no está conectado, donde podéis enviar comandos, recibirlos y ver. Esto realmente el host, ya os digo que es simplemente para manejar la impresora. Este es uno de ellos. Y luego tenéis este otro que, por ejemplo, está más completo. A ver si se abre. Repetier Host se llama. Y como veis, aquí ya podéis visualizar en 3 dimensiones las piezas. Voy a cargar una pieza, por ejemplo. Pues una de estas. ¿Veis? Aquí podéis visualizarla, rotarla, moverla, hacer varias composiciones. Si queréis imprimir varias piezas a la vez, podéis abrir varias y la veis muy fácilmente. Este es más completo, la verdad. Luego podéis laminarlo. Bueno, ahora os explicaré lo de la laminación y manejarlo igualmente. Aquí podéis poner a temperatura, que empiece a calentar, que se mueva. Y esa es la función principalmente del host. Hay muchos más y la verdad es que hay infinidad de ellos, multiplataforma también. Lo podéis instalar en Windows, en Mac, en Linux, y bueno, estos son principalmente los dos más utilizados. Luego tenemos el tema del laminador. Este software es, digamos, el más importante, yo creo, porque es el que nos transforma las piezas que le vamos a cargar, que suelen estar en formato STL.
Es un formato estándar que suelen trabajar todos los programas de impresión 3D suelen exportar en este formato. Entonces es bastante bueno porque con cualquiera podemos abrirlo. Entonces lo que hace es cargar ese modelo, que lo voy a enseñar de nuevo. Carga el modelo STL y lo que hace es transformarlo a esos G-codes que interpreta la máquina. ¿Vale? Por eso es lo importante. Este, por ejemplo, es uno de ellos, se llama Slicer. Como veis, aquí tengo una pieza, puedo cargar otra, esta es más simple. Por ejemplo, esta. Aquí carga la pieza, esto simula que es la base donde va a ser impresa. Y bueno, aquí es donde está el meollo de todo esto. Tenemos un montón de parámetros que son los que realmente nos definen el movimiento de la máquina, porque la figura en 3D es en 3D y ya está. Lo que pasa es que nosotros tenemos que decirle con qué calidad queremos que imprima, con qué velocidad, con qué densidad interior, o sea, todo esto en función de los parámetros que le vayamos dando, en función de también el filamento de nuestra impresora, pues vamos a obtener esos G-codes. Como veis, si yo le exporto aquí el G-code, voy a exportarlo en el escritorio, por ejemplo, me va a procesar la pieza y bueno, por ejemplo, puedo coger este. ¿Veis? Está lleno de G-codes. He cogido el modelo y lo que he hecho ha sido transformarlo en movimientos que van a ser interpretados por la electrónica. Entonces, bueno, pues este Slicer es uno de los laminadores más utilizados, también multiplataforma, como todos este software. Cura es el de abajo, es otro que además incorpora también visualizador en 3 dimensiones. Y luego SkinForce es otro también que se ha utilizado bastante, ahora ya está un poco más obsoleto, pero funciona de maravilla también. Entonces, bueno, pues estos son todo el software. Aquí os pongo el vídeo y la dirección de Clone Wars por si queréis ver más información sobre todo, sobre cómo construirla, sobre el software. Y bueno, yo por mí ya he terminado de la charla, sobre todo si tenéis alguna pregunta de cómo manejar el software o cómo lo que sea, si pensáis construirla, pues estaré encantado de responderos. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Sí, por allí? ¿No? Allí tiene, no sé si hay micrófono. Uno, dos. Sí. Hola. Hola. Mira, quería saber, todas las modificaciones que dices que le has ido haciendo a la impresora, por ejemplo, ponerle el segundo color, sí, el segundo extrusor y demás, entiendo que implican un cambio de software, ¿no? de controlador. ¿Ese cómo te lo programas tú o...? Entiendo que además cualquier modificación también de la posición de los elementos implica un recalibrado o algo así. Sí, eso es, implica cambio de software. Para eso, por ejemplo, en lo que os explicaba en lo que es el firmware, en la configuración del firmware, como no sé si podéis ver, todo va siendo a partir de defines, vais comentando, por ejemplo, yo ahí, por ejemplo, en baud rate defino la velocidad de transmisión, luego defino la placa, todo eso, pues hay otro defines que lo que nos da es el número de extrusores que tenemos. Por hardware, la RAMs, por ejemplo, tiene la posibilidad de poner dos extrusores. La otra, la Megatronics que os he enseñado, bueno, también tiene 2, pero hay, por ejemplo, otras placas que están preparadas para 3 y más. O sea, por la parte de hardware está solucionada. Y la parte de software, pues igual, la configuramos y le ponemos el número de extrusores que tenemos. Luego, eso también es importante, en el host no variaría, porque realmente lo único que hace es mandar los G-codes paso por paso y cargar las piezas. Es en el laminador donde también tendríamos que seleccionar los extrusores que tenemos. En el caso de Slicer, por ejemplo, es más sencillo,
que por ejemplo Skinforce, que está solo preparado para uno. Aquí, por ejemplo, si veis, yo he añadido dos extrusores, el 1 y el 2. Le he dicho aquí, general, que tengo dos extrusores. Entonces ya por software se queda solucionado. Incluso puedo por aquí decirle, pues mira, con uno imprímeme solo el perímetro para que me haga la parte de afuera con mucha definición, pero por dentro me lo vas a imprimir con la otra punta que es más gorda y quiero que imprima, pues bueno, no me importa la definición, lo que quiero es que imprima rápido y como sale más cantidad de plástico, pues acabará antes. Entonces, hay soluciones para eso. Hola, buenas. Tengo dos preguntas. Sí. La primera en cuanto al acabado. Has mencionado el acabado con esmalte y que quedaba muy bien. Si nos podrías comentar un poquito más en detalle de cómo va y tal. Y la segunda es acerca de imprimir con dos extrusores. ¿Cómo va eso del homing? Están distanciados, ¿sabes? No es lo mismo. Si nos puedes contar un poquito más de eso. Sí, te contesto primero a la segunda que termino antes. También va por software, ¿vale? Yo, por ejemplo, la pieza que diseñé sabía perfectamente que la punta estaban separadas 22 milímetros. Entonces, simplemente, no sé si es aquí, veis que tiene un offset, podéis definir la longitud de X y la de la Y que se separa del segundo extrusor. Entonces, cuando hace el cambio de una punta a otra, ya sabe por software que tiene que moverse esa distancia. Entonces, ahí queda calibrada. Y respecto a lo primero, al acabado de las piezas, hay un aspecto que es el más característico. Primero, la dimensión de la punta final. Si veis aquí, bueno, se ve es que es muy pequeñito. El hilo que saca no es el mismo grosor que el filamento con el que imprimimos. Normalmente suele ser de medio milímetro la punta, pero hay puntas más pequeñas, de 0,35, de 0,25, de 0,1, y todo eso es lo que nos da la definición en lo que es en el plano XY. Pero luego además también podemos jugar con otro parámetro que es la altura de capa. La altura de cada capa de plástico que va superponiendo. Entonces, de manera que si hacemos, como veíamos en las figuras que estaban tratadas, si hacemos que la altura de capa sea grande, pues se va a notar demasiado las capas y la definición va a ser peor. Pero si ponemos una altura de capa muy bajita, podemos lograr que no se aprecie apenas la diferencia entre una capa y otra y ganamos ahí definición. Lo que luego os he puesto son tratamientos que se pueden dar, por ejemplo, al plástico ABS, que como os digo, pues con la acetona podemos crear vapor de acetona calentándola e introduciendo en un recipiente donde está dicho vapor la pieza, pues en cuestión de minutos empieza a quedarse más uniforme y se queda toda la pieza, como habéis visto, brillante y suave. No se notan nada ya las capas. Volviendo a lo de los dos extrusores, ¿Sí? ¿Cómo se indica en el STL o en el programa de diseño que Sí. una parte sólida va con un extrusor y otra parte va con otro? Vale, eso sí que no lo he explicado. Realmente no es un STL el que tiene la pieza, ¿vale? Son dos. O sea, de manera que, por ejemplo, a ver, no sé si... Bueno, es que no tengo aquí ningún STL pero si veis, por ejemplo, la bola del mundo, esta que hay aquí, son dos STL. Un STL que corresponde a una punta, la parte azul, y otro que es la parte verde. Entonces yo a la hora de cargar en el laminador el STL, ya sabe perfectamente que un STL corresponde a una punta y otra al otro. Puedo decirle qué punta quiero que sea cuál y etcétera, según cargue los dos STL, pero vienen por separado. Entonces el software ya sabe que uno es para uno y otro es para otro. ¿Alguna pregunta más? ¿Existe la posibilidad de meter estructura, por ejemplo, alambre o para reforzar las piezas?
¿Te refieres a alambre y por el interior o...? Pues con el mismo extrusor no. Si preparas otro extrusor, de igual manera que podemos poner 2 extrusores y que sean los 2 de plástico, también puedes incluir otro extrusor, que uno sea de plástico y otro, por ejemplo, pues sea un extrusor por ejemplo, de estaño. Y puedes hacerte un circuito sobre una plancha o sobre una figura que sea de plástico, pero algo sólido, pues tendrías que diseñarte el extrusor y modificarlo. Imprimir sobre una estructura ya creada de plástico. El problema es que... Sí, efectivamente. Lo mejor sería imprimir la pieza dejando la estructura que quieras meter. Para reforzarla, pues dejas un taladro, un agujero y puedes meter los alambres, por ejemplo. O mientras se está imprimiendo, lo que puedes hacer es... si tienes pantalla LCD, mucho más fácil, y con encoder puedes parar la impresión, decirle que se aparte, meter el alambre en el hueco que se estaba haciendo y luego de seguir que siga imprimiendo. Sí, o sea, como va por capas, tú lo que vas haciendo es el hueco para introducir el elemento. Y luego, pues ya al hacer el hueco, antes de que vaya a cerrarlo, puedes introducir el material. Pero vamos, si es por reforzar las piezas, yo te aseguro que estas piezas, o sea, normalmente las imprimimos con una densidad del 20 o del 30% y son muy duras. O sea, yo ahora mismo estoy apretando este silbato, que por dentro está hueco, y es que no soy capaz de romperlo. O sea, la resistencia, si es por lo que te refieres a la resistencia, es muy duro. Sí, de todas formas, siempre puedes utilizar, por ejemplo, la acetona o otro tipo de pegamentos para hacer composición de varias piezas de plástico. Incluso todas estas máquinas son totalmente escalables. O sea, de hecho, por ejemplo, esta en concreto es más grande de lo que es una prusa original. No demasiado más, pero seguramente afuera, si la habéis visto, hay otra que es mucho más grande. Tiene un tamaño de una base de una A4, un DIN A4. Entonces, la puedes escalar todo lo que quieras e imprimir piezas más grandes. Allí creo que tienen otra pregunta. ¿Por dónde? Por allí, vale. Hola, buenas tardes. Me ha parecido muy interesante la charla. Una de las cosas que al ver las máquinas que he visto ahí fuera me ha llamado la atención, y ha sido como en muchas impresoras también en el pasado, es el propio movimiento de la impresora, de cómo le puede afectar, ¿no? Porque las he visto que no las tenéis fijadas, no están sobre una base firme, y en muchos casos incluso se mueven. ¿Y cómo le afecta eso en sí a la pieza final? Gracias. En principio son bastante estables, parecen que van a ser poco robustas, pero ya por el propio peso, que suelen estar, esta por ejemplo creo que pesa unos 7 kilos, entre las varillas, el plástico, los motores, que los motores pesan un montón. O sea, la estabilidad es bastante grande tal cual, así. O sea, yo imprimo encima de la mesa y no nota apenas movimiento. Sí que, por ejemplo, lo que hice fue poner 4 puntos de apoyo en los 2 carros para mejorar también un poco la estabilidad y poder imprimir más rápido, pero en principio apenas se nota el movimiento si tú mueves un poco la máquina o por su propia vibración, apenas se nota en las piezas. O sea, no vibra excesivamente. ¿Alguna otra pregunta? Tengo alguna también de Twitter luego. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué aplicación industrial encuentras a esta o va a tener en un futuro? Aplicación industrial, impresoras 3D industriales existen desde hace mucho tiempo, hace 20 o 30 años. Entonces, más que aplicación industrial, es una aplicación más personal, porque
Lo que estamos, de hecho, esto no es una máquina, solo es un prototipo, pero está continuamente mejorándose y realmente lo interesante de esto es poder uno mismo tener el objeto que quiere a su medida. Entonces, de manera industrial, tenerla para fabricar por lotes no es algo tan óptimo. De hecho, industrialmente ya te digo que hay impresoras que ya imprimían de hace mucho tiempo. Que la verdad es que la calidad que obtienen no es mucho mejor, es diferente, pero no es mucho mejor que este tipo de impresoras. Me refiero porque las fotocopiadoras, en un principio, fueron un gran avance industrial. Si cuentas la cantidad de trillones o más fotocopias que se estén haciendo en el mundo, o se han hecho, esto puede llegar a que cada uno se pueda hasta construir cualquier cosa, pero también una aplicación de reproducir cualquier imagen o cualquier objeto que uno desee. Y aplicaciones no solamente... A ver si se ha ido el micrófono. Aplicaciones industriales no solamente desde el punto de vista de hacer grandes tiradas, sino desde el punto de vista hasta artístico. ¿Qué posibilidades la ves? Sí, ya te digo que desde el punto de vista industrial, ya sea por lotes o algo más específico, yo veo que esta maquinaria está más orientada a personas en tu propia casa. O sea, no sé decirte realmente si se puede utilizar, se pueden hacer maquetas, se pueden hacer todo tipo de cosas, pero no es algo que sea nuevo en la industria, pero sí es nuevo en las casas. Ahí es donde está la idea de todo esto. Allí detrás tienes... Hola, buenas. Mira, Hola. a los que tengan dudas sobre el impacto de las impresoras 3D en el mundo y tal, yo les recomendaría que se leyesen un libro que se llama Makers, de Chris Anderson. Puede ser un punto de partida para entender el impacto que puede tener todo esto, además del open source a nivel global y plataformas, bueno, páginas web, empresas como Alibaba, el impacto que tiene el contacto entre un individuo y una empresa gorda, el que quiera escalar su proyecto más allá. Una pregunta en cuanto a por qué no se junta el host con el laminador, o sea, el programa en el que metes la pieza 3D con el laminador. ¿Qué problema existe para que ese mismo, un mismo programa no sea capaz? Sí, bueno, creo que te he entendido. Están incluidos, ¿vale? Lo que pasa es que hay una diferencia simplemente de nombre. Pero si por ejemplo veis aquí Repetier Host, ¿vale? Es un host, pero realmente lo que tiene también detrás, si veis, pone Slicer y pone Skinforce. Este directamente tiene los dos por debajo. O sea, sí está implementado en el propio host, pero realmente es un programa que es externo y es llamado cuando tú estás laminando. Yo puedo laminar con Slicer la figura que he cargado en este host con STL y, como veis, está laminándola en función de los parámetros. En este caso, como os he dicho, Repetier Host es mucho más, tiene muchas más cosas. Y, por ejemplo, aquí tengo los ajustes de varias impresiones y ya me saca el G-code. Pero sí, realmente el nombre laminador y host es para separar los programas que hacen varias funciones, pero está integrado normalmente el laminador en el host. De igual manera, con ProInterface podéis tener o bien Skinforce o bien Slicer. Si le doy aquí Slicing Setting, me va a salir Skinforce, que es el que tengo yo aquí cargado. Que bueno, como veis es algo más complejo, tiene un montón de características, es un poco más difícil que utilizar, pero funciona también muy bien. Y está incluido dentro del host. Creo que teníamos alguna pregunta del Twitter, ¿no? Por ahí. Si no, creo que aquí había... con este puedo, si no.
Sí, en el Twitter preguntaban de que a qué se debe que salgan hilillos de algunas piezas en el plástico. ¿Que salgan, perdón? Hilillos, como... Hilillos sí, suele ser porque, bueno, si os fijáis, a veces tiene que ir, la pieza tiene que ir de un punto a otro. Y cuando no hay nada entre medias, lo que hace la máquina es retraer el plástico para que no se caiga, porque aquí está, ya está líquido, entonces al estar líquido va cayendo por propia gravedad. Entonces lo que hacemos es, cuando va viajando de un sitio a otro, donde va a imprimir posteriormente, lo que hace es retraer el plástico y cuando llega volver a meterlo para seguir imprimiendo. ¿Qué pasa? Si no está bien ajustada la distancia de retracción, la distancia que tiene que retraer, o no está bien ajustada la velocidad porque sea lenta, entonces no le dé tiempo a retraer y vaya cayendo un poco, pues ese puede ser el problema, que no esté bien ajustada la retracción y entonces vayan cayendo hilillos por propia gravedad. Bien, hay otra pregunta que dicen de cómo se introduce en el programa de la impresora que con dos extrusores diferentes de diferentes diámetros se imprima más rápido. Eso no tiene que ver, la rapidez de impresión no tiene que ver con que haya uno o dos extrusores. Si veis, por ejemplo, en Slicer, en los demás se puede también, pero aquí se ve más fácilmente. Tenemos una pestaña con un parámetro que se llama Speed y aquí podemos definir pues todo. La velocidad de los perímetros, la velocidad de los perímetros más pequeños, de todo. El infill es el relleno. Por aquí definimos todo. La velocidad del travel es la velocidad de un punto a otro. O sea, como veis, aquí es donde se van definiendo todas las velocidades. En Skinforce, por ejemplo, pues tenemos otra pestaña que igualmente nos define, pues en este caso, algunas algunas velocidades como los puentes, en este caso, y muchas otras. Por aquí es más complejo, es más complejo entenderlo y no está tan claro, pero también se puede jugar aquí con las velocidades, tanto con un extrusor como con el segundo. Sí, no sé si hay alguna pregunta más. Ahí hay otra. ¿Qué posibilidades hay de poner en una sola impresora 3 hasta 4 extrusores? Porque creo con 3 cabezales o 4 se puede aumentar más la velocidad de impresión. Y ¿por qué en los lados tiene forma de triángulo? Supongo para darle más rigidez a la impresora y si es posible que sea en forma de cuadrado. Y así hacer que el cabezal gire en el eje Y, me parece, para evitar de que la pieza esté siempre moviéndose. ¿Te refieres a estos triángulos de aquí, de la estructura? Este es uno de los modelos, pero ya os he enseñado que hay un montón. A ver si... es que no se ve apenas nada, pero... Todos estos de aquí son cartesianos, como este tipo, ¿vale? Y todos estos tipos, o sea, todos los que veis hasta más o menos la mitad, se basan en lo mismo, en el movimiento de una base con eje Y y luego el cabezal con eje X. Pero de la mitad para abajo hay otro tipo de impresoras, como la Rostock, que está allí al principio. Hay un modelo de Rostock que esa mueve todo el carro y la base se mantiene quieta. Y hay de otros tipos. La Replicator, que también han venido, esas tienen la base fija. O sea, esto hay muchos modelos y si puedes poner triángulos, porque así es como lo diseñó el chaval que diseñó este modelo de impresora, lo puso así porque lo vio más sencillo. Antes realmente venía de otra impresora que era un cubo y era un armatoste enorme, súper difícil de montar, y con este diseño se mejoró mucho en lo que es el montaje, se simplificó un montón. Luego, por ejemplo, si veis abajo la Prusa iteración 3, ahí está, simplemente es con un marco de aluminio, aquí sí que está simplificado. Es una iteración que surgió después de esta, que es la iteración 2. Entonces, la estructura, pues bueno, hay un montón de ellas. Y luego, en cuanto a, no sé qué me has preguntado, perdona, por los...
La cantidad de extrusores, 3 o 4 para darle más velocidad a la impresión. Sí, eso puedes poner pues varios. Los 3, 4, es que depende, ahí ya depende del hardware. Pero realmente, como no es algo tan común, normalmente se imprime 1 o con 2, pues no es tan común. Pero de hecho tú puedes coger el diseño de la placa y modificarlo a tu gusto, porque también es open source y puedes ponerte los cabezales que necesites. Lo que es por velocidad, realmente se imprime un cabezal en el mismo tiempo, solo va imprimiendo una punta, no van imprimiendo las 3 a la vez. Lo que hace es cambiar de parar uno cuando está imprimiendo el otro y para pues cambiar el material o lo que sea. Pero imprimir todos los cabezales a la vez no lo hace. Date cuenta también que están muy juntos y al estar tan juntos pues no puede ir a hacer la misma pieza. Sí que he visto alguna máquina que tiene, pues por ejemplo, 4 bases y en la propia máquina solo tiene los 2 ejes y tiene varios cabezales distribuidos en las 4 esquinas y hace 4 piezas iguales a la vez. Pero son cabezales independientes y es una máquina bueno, parecida pero distinta. Sí, otra pregunta es, ¿se puede imprimir en colores distintos? ¿Mezclar para hacer colores? Sí. ¿Existe algún modelo? Sí, una de las opciones es esa, imprimir con 2 puntas o, por ejemplo, imprimir introduciendo varios colores distintos. Aquí es que no la he traído, la tengo fuera. Por ejemplo, tengo allí una pulsera que he hecho imprimiendo con, pues no sé si eran 16 colores distintos. O sea, bueno, eran 8 colores, pero hice 16 tramos distintos. Sobre todo gracias a la ayuda del Bowden, porque pude introducirlos cacho por cacho hasta que los metí todos de diferentes colores, pero igualmente puedo introducir un filamento, parar la impresión, envío un G-code para que pare la impresión, el cabezal ya está programado para al pararse, apartarse, sacarme el filamento y esperar a que yo meta el siguiente color que quiero meter y entonces sigue imprimiendo. Entonces pues hay posibilidad de cambiar color. A la hora de fusionarlos, la punta es bastante más compleja, sería porque realmente solo imprimes con un color al mismo tiempo, pero sí que hay otros proyectos de otros finales más complejos que no solo reciben un solo filamento, sino que además reciben por 2 o por 3 partes y funden esos 3 filamentos obteniendo un color distinto. Y eso es todo. Parece ser que había otra pregunta, pero ha desaparecido. ¿Tienes ahí? Sí. ¿Es igual de rápido imprimir 2 piezas al mismo tiempo o primero una y luego otra? Si el tiempo es el mismo en esos 2 casos. Pues es más rápido imprimir una pieza y luego la otra. Porque si imprimimos las 2 piezas al mismo tiempo, tenemos que contar con un tiempo de desplazamiento entre cuando termina la capa de una pieza, ir a la siguiente. Entonces, lo más rápido es imprimir primero una y luego la otra. Eso sí, es mucho más engorroso porque yo tengo que estar esperando que cuando acabe una pieza, tengo que pararla, volver a poner la impresión y poner otra pieza. Pero bueno, eso se soluciona con nuevas actualizaciones que van saliendo de los programas, que por ejemplo ahora el Cura, el software que os he explicado antes, el laminador que se llama Cura, lo que ha hecho es que carga varios, bueno, Slicer creo que también lo tiene, carga varias piezas y lo que hace es, pues una la va haciendo en una zona, le definimos nosotros un espacio de seguridad para que no choque la punta y lo que hace es que cuando la ha terminado se mueve la punta hasta otro extremo con esas características que le hemos puesto de seguridad y vuelve a bajar y sigue imprimiendo otra, de tal manera que nosotros no paramos la impresión y todas las piezas se van a imprimir como si hubiesen sido impresas a la vez. Pero eso también es una ventaja, porque si por algún casual se nos para la máquina a mitad del proceso de impresión, imaginaros que si tenemos 4 piezas que se están imprimiendo al mismo tiempo, las 4 se nos paran y se nos quedan todas sin acabar. Sin embargo, de esta forma pues va una por una y si se para la mitad solo se estropea una de las piezas.
Había otra pregunta del Twitter, era si se puede utilizar la impresora para fabricar circuitos impresos. Sí. De hecho, están saliendo muchos proyectos de crear una CNC. Realmente esto es una máquina de control numérico con la que podéis cambiar el cabezal y poner otro. O sea, yo realmente he puesto también, tengo aquí otro adaptador, una plaquita para ponerle una Dremel y fresar. Sobre todo circuitos impresos, que es más sencillo que ponerse a fresar aluminio, que obviamente los motores no están sobredimensionados para imprimir con plástico, pero no están preparados para soportar grandes fuerzas. Pero lo que es una impresión de una placa, de una PCB, sí. De hecho, yo estaba haciendo pruebas y he logrado limar por lo menos a placas.